En una tierra de reinos que caen, un hombre permaneció fiel y reveló que la historia humana está siendo dirigida desde el cielo. Quédate hasta el final y descubre cómo esas visiones podrían estar cumpliéndose hoy mismo. Y si tú también estás siendo probado, no con fuego ni leones, sino con tu obediencia cuando nadie te ve. Imagina esto, una ciudad santa que creyó que nunca caería, un imperio que pensó que podía desafiar al cielo y un joven llevado a la fuerza que terminó viendo el final de los reinos humanos. Esa es la historia que vamos a contar. No es un cuento antiguo. Es un archivo profético. Es un mensaje sellado que atraviesa siglos. Y su protagonista fue un muchacho llamado Daniel. Todo comenzó cuando Judá todavía tenía rey, pero ya no tenía obediencia. Las murallas de Jerusalén seguían en pie, el templo resplandecía al atardecer, las trompetas aún sonaban en las fiestas, y la gente continuaba con sus rutinas diarias creyendo que nada cambiaría. Pero en el horizonte se estaba formando una tormenta que ningún muro podría detener. No era una sequía. No era una peste. Era un imperio. Era Babilonia. Los habitantes de Jerusalén escucharon primero los tambores, como golpes que hacían vibrar el corazón de la tierra. Luego vieron el polvo levantarse más allá del valle, como una nube que avanzaba con propósito de hierro. Los centinelas gritaban desde las torres, los niños se aferraban a sus madres, los ancianos miraban al cielo buscando ayuda, pero el silencio de Dios parecía absoluto. El ejército de Nabucodonosor avanzaba con disciplina implacable, como una marea de lanzas y fuego. Uno tras otro, los reinos habían caído bajo su sombra. Ahora era el turno de Jerusalén. Las puertas fueron quebradas, los muros derribados, las tropas irrumpieron como un torrente incontenible. Las casas fueron saqueadas, los gritos llenaron las calles. Pero lo que más dolió no fue la pérdida de lo material. Lo que más dolió fue ver manos extranjeras y paganas penetrar en el lugar santo, en el templo donde se invocaba el nombre de Dios, y llevarse los vasos sagrados, los tesoros consagrados, los símbolos de la presencia divina. Aquello que representaba lo eterno fue tratado como cualquier cosa. Jerusalén había sido vencida. El pueblo elegido estaba encadenado. Y Babilonia no solo se llevó oro. Se llevó promesas. Se llevó futuro. Porque el rey babilonio dio una orden que marcó la historia: traigan de los hebreos a los jóvenes más sabios, más hermosos, más preparados. Los de sangre noble. Los quiero en mi palacio. Los quiero hablando mi lengua. Pensando como yo. Sirviendo en mis cortes. Era una conquista más profunda que la militar. Era una conquista del alma. Entre los que fueron encadenados y empujados hacia el exilio había 4 que más tarde serían recordados por su fe. Uno de ellos, con la mirada fija en el suelo y los ojos encendidos por algo más fuerte que el miedo, caminaba en silencio. Estaba perdiendo su ciudad, su templo, su lengua, su libertad. Pero en su interior había una determinación inquebrantable: no perdería a su Dios. Ese joven era Daniel. Cuando finalmente llegaron a la capital del imperio, entendieron por qué el mundo entero la temía. Babilonia no era una simple ciudad, era una declaración de poder. Lo primero que hicieron con los jóvenes fue cambiarles el nombre. No era un gesto inocente. En su lengua original, sus nombres honraban al Dios de Israel. En la lengua del imperio, rendían culto a deidades falsas. Era un intento calculado de borrar su identidad, de arrancarles la raíz. Luego vino la mesa del rey. Carne fina, vino del mejor, banquetes servidos sobre copas de oro. Cada plato, antes de llegar al palacio, era ofrecido a los ídolos de Babilonia. Pero Daniel entendió algo que muchos no entienden: la caída comienza con concesiones pequeñas. Si aceptaba esa comida, mañana aceptaría sus costumbres, después sus dioses, y al final ya no recordaría quién era. Entonces se plantó. Pidió permiso para comer solo legumbres y beber agua durante 10 días. Los eunucos del rey rieron. Sonó absurdo.
pero detrás de esa decisión había una fe tan firme que el mismo cielo la respaldó. 10 días después, cuando los compararon, Daniel y sus amigos tenían un semblante más saludable, una mente más lúcida y una fuerza que ningún vino podía dar. Dios estaba diciendo, desde dentro del palacio enemigo, aún aquí, yo sostengo a los míos. El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, tuvo un sueño que lo perturbó. No quiso contar su contenido. Exigió que le revelaran el sueño y su interpretación. Nadie pudo. Y en su ira, decretó la muerte de todos los sabios. Entre ellos, Daniel. Era una sentencia imposible de evitar. Pero Daniel hizo lo que siempre hacía, buscó al Dios que responde. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo el resplandor de antorchas y fuego, el cielo habló. En una visión, el sueño del rey fue revelado. Y al amanecer, Daniel fue llevado ante Nabucodonosor. No se presentó como un adivino más, sino como un embajador del Dios del cielo. Oh rey, tuviste una gran estatua. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies, mezcla de hierro y barro. Luego viste una piedra cortada sin manos humanas que golpeó la estatua y la desmenuzó. Esa piedra creció hasta llenar toda la tierra. El salón quedó en silencio. Y Daniel continuó, tú eres la cabeza de oro. Después de ti vendrán otros reinos, y al final, Dios levantará uno que jamás será destruido. Fue una sentencia y una profecía. En un instante, Daniel había desafiado al rey más poderoso del mundo y le había recordado que su trono tenía fecha de caducidad. Nabucodonosor, impresionado, cayó rostro en tierra y reconoció, verdaderamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Daniel fue exaltado, vestido de púrpura, y puesto sobre la provincia de Babilonia. Pero la historia no terminó ahí. El orgullo rara vez muere con una sola derrota. Nabucodonosor mandó construir una estatua entera de oro. Ya no solo la cabeza, sino todo el cuerpo. Era su forma de decir, mi reino no caerá. Ordenó que todos los pueblos se postraran ante su imagen. El sonido de las trompetas llenó el aire, y miles se inclinaron. Todos, menos 3. Los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Los acusaron ante el rey. Furioso, les dio una última oportunidad, postraos ante mi estatua, o seréis lanzados al horno de fuego. Pero los jóvenes respondieron con voz firme, nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo hace, igualmente no nos inclinaremos. Esa fe encendió una batalla invisible. Los soldados los ataron y los lanzaron al horno, calentados 7 veces más de lo habitual. Las llamas eran tan intensas que los hombres que los arrojaron murieron calcinados. Pero dentro del fuego, algo sobrenatural ocurrió. Nabucodonosor, desde su trono, se levantó temblando. ¿No arrojamos a 3? Veo 4, y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. Dios no los libró del horno, los acompañó dentro de él. Cuando salieron, ni siquiera olían a humo. Y ese día, el rey decretó, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, porque no hay otro que pueda librar así. Pero el mensaje no era solo para el rey. Era para la humanidad. Dios no siempre evita el fuego. A veces permite que entres, solo para mostrarte que las llamas no pueden consumir lo que Él protege. Los años pasaron. Babilonia seguía en esplendor, pero su rey no había aprendido la lección. Una noche soñó con un árbol inmenso que llegaba al cielo, pero un mensajero celestial descendía y lo cortaba. Daniel fue llamado de nuevo. Su rostro se entristeció al escuchar el sueño. Oh rey, el árbol eres tú. Serás derribado hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. 12 meses después, mientras Nabucodonosor caminaba por su palacio, miró la ciudad y dijo con orgullo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? En ese instante, una voz del cielo tronó, tu reino te ha sido quitado.
El monarca perdió la razón. Vivió como bestia, comiendo hierba, su cabello creció como plumas y sus uñas como garras. Hasta que, humillado, levantó los ojos al cielo y dijo: bendigo al Altísimo, porque su dominio es eterno. El imperio siguió, pero el trono cambió. Belsasar, nieto del antiguo rey, heredó el poder, pero no la sabiduría. Mientras el ejército persa rodeaba la ciudad, él celebraba un banquete. Mandó traer las copas sagradas del templo de Jerusalén y brindó con ellas a dioses de oro y piedra. Fue entonces cuando el cielo dijo basta. Una mano apareció en la pared y escribió palabras de fuego: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Nadie pudo leerlas. Hasta que llamaron a Daniel. Ya anciano, entró en la sala del banquete. Las luces temblaban. El silencio era sepulcral. Daniel miró la escritura y dijo: tu reino ha sido contado y terminado. Fuiste pesado y hallado falto. Hoy tu poder te será quitado. Esa misma noche, el río Eufrates fue desviado, y las tropas de Ciro entraron sin resistencia. Babilonia, la invencible, cayó en una sola noche. Los imperios cambian, pero la fidelidad permanece. Bajo los medos y persas, Daniel fue honrado nuevamente. Y una vez más, la envidia surgió. Buscaron motivos para acusarlo, pero no hallaron falta alguna. Entonces atacaron lo único que sabían que jamás abandonaría: su fe. Convencieron al rey Darío de firmar un decreto prohibiendo orar a cualquier dios que no fuera él. Era una trampa dirigida directamente a Daniel. Cuando lo supo, no dudó. Fue a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró. Sabía que lo estaban observando. Sabía lo que eso significaba. Pero prefirió enfrentar leones antes que negar a su Dios. Fue arrestado, y el rey, atrapado por su propia ley, ordenó su ejecución con el corazón quebrado. Antes de que lo bajaran al foso, le dijo con voz temblorosa: tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará. Esa noche, el rugido de los leones se mezcló con el silencio del cielo. El rey no durmió. Y al amanecer, corrió al foso y gritó: Daniel, te ha librado tu Dios. Desde la oscuridad, una voz respondió: mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Daniel fue levantado sin una herida. Los acusadores, en cambio, fueron devorados antes de tocar el suelo. Y Darío decretó: el Dios de Daniel es el Dios viviente, su reino no será destruido y su poder permanecerá para siempre. Pero la historia no terminó allí. Porque mientras Daniel servía a reyes humanos, el cielo le mostró lo que vendría después de ellos. En visiones nocturnas vio el mar agitado, y de él surgían 4 bestias: un león con alas de águila, un oso alzado sobre un costado, un leopardo con 4 cabezas, y una bestia terrible con dientes de hierro. Y entre sus cuernos surgió uno pequeño que hablaba arrogancias contra Dios. El profeta tembló. Pero luego vio tronos colocados, y al anciano de día sentado sobre fuego y gloria. Miles le servían. Y uno como hijo de hombre vino entre las nubes y recibió dominio eterno. Era el anuncio del reino final. Daniel comprendió que los imperios humanos son como bestias, pero el reino de Dios es como un amanecer que nunca termina. Pasaron los años. Daniel envejeció, pero su espíritu seguía firme. Estudiando los escritos de Jeremías, entendió que el exilio duraría 70 años. Oró, confesó los pecados de su pueblo, y pidió misericordia. Dios le respondió enviando al ángel Gabriel con una revelación aún más grande: 70 semanas proféticas hasta la llegada del Mesías, la redención y el juicio final. Era un calendario divino inscrito en la historia. Al final de su vida, a orillas del río Tigris, vio una última visión. Un ser celestial, con rostro de relámpago y voz como muchas aguas, le habló: estas palabras son para el tiempo del fin. Muchos no entenderán, pero los sabios sí. Daniel cayó sin fuerzas, pero fue levantado por una mano invisible. Era como si el cielo mismo le dijera: reposa, Daniel.
lo que viste se cumplirá. Esta es la esencia de su historia: los reyes van y vienen, los imperios se levantan y se derrumban, los hornos se encienden, los decretos intentan silenciar la fe, los leones rugen, pero el Dios de Daniel no se mueve. Él gobierna cuando Jerusalén cae. Él gobierna cuando Babilonia se levanta. Él gobierna cuando Persia toma el poder. Y gobernará cuando el último imperio humano intente ocupar su lugar. Cuando la ley humana parece inamovible, Dios puede cerrar la boca de los leones. Cuando el fuego está más alto, Él mismo puede caminar a tu lado. Recuerda, no es entretenimiento, es advertencia, es esperanza, y es mapa profético para el fin. Y, como dijo el ángel, no todos entenderán. Pero los que quieran escuchar, entenderán. Y tal vez tú, que oyes esta narración hoy, seas uno de esos sabios que despiertan en medio de Babilonia. Porque la historia de Daniel no termina en la página ni en la pantalla. Termina en el corazón de quien la recibe. Cada escena habla de lealtad, cada decreto de prueba, cada rescate de un Dios que no abandona. Daniel fue testigo de la caída de reyes y del nacimiento de promesas eternas. Y aunque sus ojos se cerraron en la tierra, su legado sigue vivo en cada generación que se niega a inclinarse. Porque el Dios de Daniel sigue siendo el mismo. Él reina sobre la historia, sobre los imperios y sobre cada corazón que elige permanecer fiel hasta el fin. Los misterios del cielo no son cuentos. Son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte. Y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo enigma de revelaciones misteriosas, donde lo eterno se revela.